eh, quiero dar las gracias por este espacio, por esta oportunidad. Para mí es importante, me edifica, para ustedes también y bueno, gracias a Dios por todo. Me gustaría que recordáramos del capítulo pasado, de la parte pasada del capítulo primero, cuáles fueron algunos de los puntos que quedamos pues como conclusiones o como premisas relevantes de este pasaje. Si bien recordamos uno de los partes más o puntos relevantes que aportó el estudio pasado fue que el apóstol Pablo nos dice que hay un justo juicio de Dios. O sea, que hay una legitimidad en el hecho de que Dios juzgue las personas. Y a continuación pasa a describir por qué. Porque hay una ley que es conocida por todos los seres humanos de manera natural. Y las personas pues se han desviado de esta ley que el obedecerla es una forma o es la forma de dar gloria a Dios. En vez de eso, pues no le dieron la gloria a Dios a, a los hombres, a Dios, perdón, sino a los hombres, a las criaturas y a otras cosas, ¿cierto? Otro de los puntos relevantes que vemos del punto anterior es que en este juicio Dios va a juzgar o lo que va a ser determinante es la fe, quién creyó y quién no creyó. Ese es el otro punto relevante o concluyente del anterior taller o estudio. Y otro de los puntos que resaltamos en el estudio pasado es que el Evangelio, del cual Pablo dice que no se avergüenza, se refiere o tiene o hace énfasis en la capacidad de Dios de salvar. ¿En qué sentido? No tanto de llevar gente del infierno al cielo, sino de hacer que personas que se merecen el infierno legítimamente sean transformadas y legítimamente se merezcan el cielo. Ese es el poder de Dios al que se refiere Pablo, del cual no se avergüenza cuando predica el Evangelio. Estamos de acuerdo o hasta aquí estamos claros con este pequeño recuento de lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Sí, está bien. Sí. Bueno, está bien. Ahora, vamos a continuar con el segundo capítulo. Pablo sigue desarrollando la idea pues, del juicio de Dios, de la legitimidad, de qué tan válido o qué tanta razón tiene Dios para juzgar a los hombres. Sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, algún voluntario, por favor, leamos el capítulo 2, versículo del 1 al 6. ¿Alguien, por favor? Lee. Leo. Dale. Sí, Bueno, dice del 1 al 6, ¿cierto? sí. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, pagar a cada uno conforme a sus obras. Hay alguien que tiene problemas con el audio. Me ubicó. Vamos a apagar todos el audio por un momento. Ok, mucho mejor. Entonces, como veníamos viendo, Pablo está hablando de la legitimidad o qué tan válido es que Dios juzgue a los hombres. Pues es muy probablemente en la época, como hoy en día, habría una especie pues, de relativismo moral.
No, sencillamente nosotros actuamos conforme a nuestro parecer, a nuestras creencias. Entonces, de pronto, tus creencias de lo que es bueno y es malo no son iguales a las mías. Entonces, ¿qué tanto válido es el juicio de Dios? Eso es lo que está refutando Pablo. Ya, el tema del relativismo, de que no hay una verdad, no hay un bien y hay un mal, y pues que es válido que cada quien viva como se le plazca. Y Pablo está sustentando la idea, no señor, hay un Dios, hay una autoridad, existe el bien y el mal, y ese Dios tiene que juzgar eso. Y en ese sentido, Pablo agrega este argumento, que una de las razones por las cuales podemos decir que existe el bien y el mal es que usted, cuando le roban la billetera, usted dice, hey, pero eso está mal, eso hay que castigarlo, eso hay que prevenirlo. Al ladrón hay que meterlo a la cárcel. A eso es lo que se refiere en el versículo primero cuando dice, tú que juzgas a otro, o sea, tú que dices, ese esto esté bien, ese esto hizo esto mal, entonces está reconociendo que sí hay una experiencia acerca de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces Pablo aquí está cimentándose, agregando bases a la doctrina o a la premisa de que hay un juicio universal, legítimo de parte de Dios, válido, o sea, que tiene razón Dios en juzgar a las personas. Ahora, dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto es un contraste. Nosotros los hombres juzgamos, tú sí, tú no, tú estás bien, tú estás mal. Y aún Dios, el juicio de Dios, o sea, si ese juicio del ser humano, que muchas veces es cerrado, es válido ante los ojos de todos, con mucho más razón el juicio de Dios va a ser más válido, porque Dios es una persona que juzga con razón y con verdad. A eso es lo que se refiere el versículo 2. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí en estos dos versículos, en estas dos ideas que hemos hablado de que es válido que Dios juzgue porque nosotros reconocemos que es válido juzgar y es válido que Dios juzgue con toda razón porque Él es recto y justo a diferencia de nosotros pues que somos imperfectos? ¿Estamos claros hasta aquí? Pero dice que es válido nosotros, ¿me escuchas? Sí, claro, te escucho. Bueno, dice que es válido nosotros juzgar, o sea, tú dices que es válido nosotros juzgar, pero ¿hasta qué medida? O sea, porque es que dice, tú que juzgas haces lo mismo. O sea, porque la misma palabra dice, y por ahí hay un proverbio o algo así que dice que nosotros, que el único que juzga es Dios y que el juicio es de Dios, que la venganza es de Él, que todo es de Él. Sí, Entonces, ¿hasta qué punto nosotros juzgamos? está bien. De pronto tú te refieres al tema pues de que no juzguéis para no que seáis juzgados o que mira cómo juzgas porque de esa manera será juzgado. Listo. Ese es un tema bíblico. Ese es un tema bíblico. ¿Aló? Sí. Entre Por otras favor, personas. apaguemos los micrófonos. Es un tema bíblico lo que tú estás mencionando, pero no es lo que Pablo no está tratando acá. Acá cuando Pablo dice, tú que juzgas haces lo mismo, se está refiriendo a que nosotros criticamos a Dios o el ser humano de ese contexto está criticando a Dios. Dios, ¿por qué juzga? ¿Quién es Dios para, o por qué razón Dios dice tú para el infierno y tú para el cielo? Entonces Pablo dice, tú haces lo mismo. Tú dices, ladrón para la cárcel, trabajador para reciba sueldo. A eso es lo que se refiere Pablo cuando Ah, dice tú que haces lo mismo. O sea, ¿cómo vas a decir que Dios no juzgue si tú también juzgas en tu día a día? Entonces, Pablo está diciendo, eso es como una doble moral, ¿no, Señor? Si usted juzga en el día a día a las otras personas, sus conductas, pues con más razón Dios también tiene que juzgar a las personas. Y eso lo ratifica en el versículo 2 cuando dice, más sabemos que el juicio de Dios es según verdad. O sea, en otras palabras, hombre, si juzga usted que es imperfecto, ¿cómo no va a mm. tener derecho Dios a juzgar que es perfecto? ¿Ya? Ah, sí, Carlos, ya entendí. Estaba un poquito confundida con esa parte, pero entonces sí, porque es igual en ese caso Dios también ha dado aquí autoridades y todo para el juicio. Entonces sí, ya entendí. Sí, entonces repetimos, es más al tema de qué tan válido es que Dios juzgue. Hombre, es Ah, válido porque nosotros también juzgamos. Eso es algo normal, no es sí. algo arbitrario, no es algo injusto. Ese es el punto que está resaltando Pablo.
Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, en el versículo 3, pues, reafirma otra vez la idea. Hombre, si usted juzga que este robó, que este trabajó, este para la cárcel y este tenga su sueldo, pues, ¿cómo cree usted que no va a estar bajo la lupa de Dios? Está reforzando la idea. 4. Y entonces aquí viene otra explicación al hecho de que el hombre no quiera reconocer el juicio de Dios o no quiera aceptar que hay un juicio verdadero de Dios. Primero Pablo estaba refutando el relativismo moral, ahora Pablo da otra explicación. No es que usted crea que hay un relativismo moral. Efectivamente, todos sabemos que existe el bien y el mal. Aquí la explicación puede ser, dice Pablo, es que tal vez que usted es rebelde con un Dios que es bueno con usted. Tal vez no es que usted no crea que exista el bien y el mal, sino que más bien tal vez usted sí lo sabe, pero si actúa como está actuando es por rebeldía. Eso es lo que se refiere al versículo 4. Y dice, esa rebeldía usted no le deja convertirse a Dios, o sea, arrepentirse, cambiar de mentalidad respecto a Dios. Eso es arrepentirse en este caso. Y el versículo 5 dice, entonces, por ese corazón duro, aclaremos en la Biblia corazón, en este caso se refiere a mentalidad, pensamiento, no al órgano ni a los sentimientos. Para aquella época la gente creía que la función cerebral, o sea, el pensamiento, estaba en el corazón. Entonces aclaremos esta parte. Aquí no está hablando ni de sentimientos, ni del órgano, ni de las emociones, sino de la parte mental consciente del ser humano. O este corazón duro, sea terco, difícil de cambiar, o sea, esa mente difícil de cambiar, y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando ya Dios vaya a hacer ese juicio de una manera absoluta, pues las personas se van a encontrar con qué, que no era que creían o estaban equivocados respecto a que si hay un juicio universal o un bien y un mal universal absoluto, sino que más bien era que tenían era una rebeldía y con ese problemita se van a acordar el día que los juzgue Dios. Por eso dice, el cual pagará conforme a cada uno conforme a sus obras. Aquí hay algo muy importante que es el tema de las obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Para nosotros es muy claro, pues, que en la Biblia la enseñanza general es que la salvación no es por obra, es un regalo que Dios nos da por fe. Aquí esto es un poco confuso, pero esto lo vamos a aclarar más adelante. Podemos interpretarlo como que cuando Pablo dice que pagará cada uno conforme a sus obras, no tanto a qué obras de la ley o qué sacrificios o rituales cumplió, sino a cómo actuó o cómo se comportó la persona. Esa es la mejor explicación que podemos, o por lo menos encuentro yo a esta parte aquí, de que Dios va a pagar conforme a cada uno por sus obras. No que a que si usted se circuncidó o se bautizó o a que usted se dio limosna o cumplió tal sacramento, sino más bien en su vida usted cómo se comportó. Y más adelante Pablo va a aclarar en el versículo, en el versículo 16 cuál es esa obra definitiva, la cual es la que Dios demanda, como dijo Jesús en cierto pasaje de los apóstoles, la obra que Dios demanda es que creáis en el que Él ha enviado, ¿cierto? Entonces vemos que hay coherencia. Pablo está diciendo, Dios va a juzgar por fe, quién cree y quién no, pero acá en el versículo Dios, Pablo está diciendo, Dios va a juzgar por obras, quién actuó y quién no, ¿cierto? Entonces la mejor explicación que encontramos acá a esta aparente contradicción es que más que obras de la ley, Pablo se refiere a actuaciones y el creer o no creer es una actuación humana, ¿cierto? No es una obra concreta como sacrificar corderos, bautizarse, casarse, unas obras concretas, explícitas, ¿no?
sino más bien que es una actuación. Entonces, sí, espero que entiendan el concepto, ¿cierto? El creer o no creer es una actuación humana. Y en ese sentido es que Dios se refiere cuando dice que pagará conforme a cada uno por sus obras, o sea, por cómo actuó, cómo se comportó, creyó o no creyó. Entonces aquí me tuve que adelantar para que vayan orientándose por dónde van las ideas que expone Pablo. ¿Alguno tiene alguna inquietud o comentario al respecto? No, todo está claro. Entonces repito, salvación por fe, pero salvación por actuación. Fe es una actuación humana. Listo. Para que quedemos claros, aquí se refiere aquí que Dios pagará cada uno conforme a sus obras. Otra persona, por favor, que lea del versículo 7 al versículo 11. Listo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sigue 9, Tati 10 hasta y el 11. 11. 9, 10 y 11, por Listo. favor. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, gracias. Entonces vemos que Pablo sigue con la idea de que Dios va a pagar a las personas conforme a cómo obren o conduzcan su vida, ¿cierto? Porque ya aclaramos que no, la salvación no es por obras, pero sí va muy relacionada a la conducta o al estilo de vida o a las actuaciones que hagamos. Ya aclaramos que esa actuación que Dios demanda es creer. Entonces, aquí vemos que hay unas personas, en estos 3 versículos, hay unas personas más que cada día van más por el bien, o sea, se van perfeccionando en el bien, y hay otras personas que cada día se van perfeccionando o se van desviando por el mal, ¿cierto? Entonces vemos ese énfasis a cómo estamos conduciendo nuestras vidas. Esto es un poco difícil aquí porque parece que choca con la idea de la salvación por gracia sin mérito humano, que es una enseñanza claramente bíblica. Pero Pablo más adelante nos va a aclarar esto. Y tengamos paciencia, es válido en el estudio bíblico sostener confusiones porque es necesario que más adelante se aclaren. Y acá más adelante Pablo lo va a aclarar. Como es que dice que Dios va a juzgar por fe y más adelante nos está hablando, Dios va a juzgar como usted se comportó. Entonces, esos panoramas o esos escenarios es necesario que tengamos la madurez de aprender a manejarlos, mientras que la Biblia después no los aclara. Entonces, en estos 3 versículos decimos, hay unas personas que cada día van de bien a mejor y hay otras personas que cada día van de mal a peor. Son 2 caminos que va recorriendo el hombre conforme a cómo se va comportando. Y Pablo está diciendo, para estos que cada día crecen en bien, Dios les va a dar gloria y vida eterna. Y para estos que cada día van de mal en peor, Dios les va a dar enojo, castigo eterno, ira. Ahora me gustaría, y entonces Pablo ya en el versículo 10 mete primero al judío y después al griego y toca el tema de judíos y no judíos, o sea, griegos, gentiles o personas que no eran el pueblo, el pueblo escogido de Dios o el pueblo de la religión judaica, el antiguo pacto, la ley de Moisés, ¿cierto? Es importante, o sea, Pablo toca esto porque hasta el momento, como habíamos visto, la religión o el pueblo que reclamaba ser la religión legítima de Dios era el pueblo judío. Entonces Pablo ya toca cuál es la relación que hay entre los judíos y su religión y su camino y su forma de conocer a Dios y estos gentiles o personas que no tienen esa religión. Entonces Pablo dice, esa regla de Dios de juzgar a las personas
quién hace lo bueno y quién hace lo malo, que en este caso lo bueno sería creer y lo malo sería no creer. Entonces Pablo dice, esa regla aplica para los dos, tanto para judíos como para griegos, porque Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas, a todos los va a juzgar igual. Entonces mire que el tema del juicio de Dios por fe resuelve una dicotomía o una disyuntiva. Bueno, si Dios puso esta religión para que la sigan los judíos, entonces, ¿cómo Dios juzga a los gentiles? A los que no son judíos. Entonces Pablo dice, hombre, es sencillo. Dios juzga sencillamente entre el que cree y el que no cree. Cada uno en su nivel de revelación, cada uno, porque para Dios no hay excepción de persona. Y esto lo va a desarrollar ahora en los versículos 12 al 15. Un varón, por favor, quiero escuchar un varón que me lea del 12 al 15, por favor. Yo. Okay. Dice así. Espera. Del 12 al 15. El 12. Es que no veo el 12. Veo el 11, pero no veo el 12. Debe Ya estar a leí. mitad de parte. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ok, entonces como veníamos viendo, aquí Pablo está resaltando que realmente lo que Dios mira en las personas no es que si usted degolla cabras o si usted ofrece incienso, no, lo que Dios mira o juzga a todas las personas es si creen o no creen en Él, ¿cierto? Y para eso son los buenos para Dios. Los que creen son los buenos, los justos, los que van haciendo, van creciendo en el bien. Los incrédulos, los rebeldes, y que por lo tanto pues desobedecen, entonces cada día van creciendo en ira. Entonces podemos ver o podemos inferir que este tema de las obras no es nada más pues que la manifestación o la raíz de quién obra y quién no. Aló. Hola. Hola. Ok. Podemos inferir que la raíz de las obras, del cómo actuamos, es lo que creemos. Entonces, por esa razón, Dios, más allá de mirar qué rituales cumples tú, qué comes, qué no comes, qué sacrificas, qué no sacrificas, cómo te vistes o cómo no te vistes, qué palabras hablas o qué palabras no usas, Dios mira es qué es lo que tú crees. Esa creencia se hace manifiesta pues a través de las obras. Obviamente eso tiene un abanico amplio de manifestaciones porque todos tenemos contextos diferentes. En el caso de los judíos, ellos tenían una ley que cumplir, pero ese cumplimiento obedecía a creer. Me hizo recordar cuando Jesús habló de la fe como el grano de mostaza, ¿cierto? Que da muchos frutos. Igual, tu creencia da muchas obras. Y esto de creer o no creer aplica también para los gentiles, porque aunque ellos no recibieron la Biblia o digámoslo así, el Antiguo Testamento, la Torá o la ley de Moisés, aquí Pablo dice, ellos también tienen algo que creer y que obedecer o desobedecer, y esa ley está escrita en sus corazones, en su razonamiento de manera personal. Entonces Dios va a juzgar a las personas, sí, por sus obras, pero más allá de que por sus obras, sino por su fe o por lo que creen. Entonces aquí queda resuelto el tema de que sí, Dios salvará o va a juzgar por fe, pero eso se va a determinar o se va a ver reflejado en las obras. Y en ese sentido es que unas personas
que cuando oran bien, Dios las va a recompensar, no porque la salvación sea por obra, sino porque eso habla de su fe. O sea, Dios va a recompensar su fe, que fue manifiesta en obras. Y los que oran mal, Dios los va a castigar o les va a pagar conforme a esa fe de rebeldía, que es la que vimos en el versículo 4. Ese mal actuar tuyo no se debe, dijo Pablo en el versículo 4, a que pienses realmente que no existe la moral objetiva, no, se debe a rebeldía. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna confusión o quiere aclarar algo, que le aclare, que aclaremos o revisemos algo? Por favor, alguien. Yo quiero preguntar algo. El Dime. versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué pasa con estas personas que no conocen la palabra de Dios? Pues que no conocen la ley y pecan. O sea, ¿cómo se aplicaría este versículo a esto? Bueno, los indígenas, los que están por allá en Arabia, que creen en Alá. Claro. Voy a ser muy concreto, Dios a estas personas, ¿cómo las va a juzgar? Como vimos, hay unas personas que creen de manera contundente que existe el bien y el mal, que hay un juez universal, que hay una verdad que obedecer y seguir, y se esfuerzan por acercarse a esa verdad, a ese bien. Y hay otras personas que sencillamente no es que no crean, sí lo creen, pero están en rebeldía, en desobediencia, en menosprecio. Pero saben qué es lo malo. Exacto, es que eso es lo que dice Pablo, todo el mundo sabe que existe el bien y el mal, todo el mundo sabe que hay algo que obedecer, ¿cierto? Entonces estas personas, aunque nunca escucharon de Moisés, ni de Jesús, ni de Pablo, ni el Evangelio, como hemos visto, Dios va a juzgar su fe, sus creencias. Entonces podemos inferir, ¿cierto? No lo puedo asegurar contundentemente, pero podemos inferir que Dios a estas personas, como hemos visto, les va a juzgar el cómo actuaron, y ese cómo actuaron va a hablar de qué creían. Entonces, para Dios están los que creen en el justo juicio de Dios, o sea, en la verdad, en la moral objetiva, y están los que sencillamente no creen, pero es porque están en rebeldía, en desobediencia, porque sí lo creen en realidad. Que existe una moral objetiva. Porque no quieren creer, porque no quieren obedecer. Obedecer. Porque sí creen que existe el bien y el mal, porque cuando tú le robas algo te reclaman, hey, no me robes, que eso está mal. Entonces sí creen que existe el bien y el mal, ya. Sí creen que hay un juicio justo sobre todos los seres humanos, pero no lo quieren obedecer y se excusan en que no, la moral es relativa, pero falso. En el fondo sí lo saben, no quieren obedecer. Entonces, para ser concretos, Tati, cierto, que me hiciste la pregunta, los indígenas, habrán unas personas que sin revelación de Dios estarán convencidas de que existe un bien y que cada día se debe avanzar al bien. Y habrán otras que también estarán convencidas de ese bien, pero dicen, no quiero, no me interesa, quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces, para Dios a esas personas las va a juzgar así. ¿Qué era lo que creían respecto a la moralidad absoluta y cómo se comportaron respecto a ella? ¿Se acercaban cada día más a ella o cada día se desviaban más? Entonces eso va a ser un juicio, pues, digámoslo así, especial. Pero sigue aplicando la misma regla que para nosotros que hemos recibido la revelación de Cristo o para los judíos que recibieron la revelación de Moisés. Porque todo apunta a un orden superior, a un Cristo que es la máxima revelación, apunta a lo mismo. Entonces mira que los indígenas técnicamente van a ser juzgados con las mismas reglas que nosotros que hemos conocido el Evangelio. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno, entonces terminamos con el versículo 16. Se lo lea yo. Pablo decía, pues que decía, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo aquí arroja una pista muy importante, es que el evangelio de Cristo, o sea, una de las funciones del evangelio de Cristo es manifestar qué clase de persona es el ser humano,
dependiendo de su reacción. Si usted es de esos indígenas que nunca escuchó de Moisés, pero es de esos indígenas que cree en que existe el castigo, el perdón, el amor, la misericordia, el orden, la obediencia, y usted le encanta eso, y usted quiere cada día ser perfeccionado en ese camino. Y cuando usted escuche de Jesús, este Jesús va a caer como anillo al dedo. Este mensaje de Jesús va a ser de su agrado y va a ser aceptable para usted. Entonces, lo que hace el Evangelio de Cristo es manifestar cuál de estas dos personas o géneros, yo lo llamo generacionismo, cuál de estos dos géneros es usted, de los que aceptan esa justicia de Dios universal manifestada que todos conocemos, o de los que sencillamente la menosprecian y se rebelan contra ella. Entonces Jesús viene a ser como, o la predicación del Evangelio de Jesús viene a ser un instrumento mediante el cual Dios dice, usted de los que creen, usted de los que no creen. Sí quedamos claro aquí. Entonces, en este sentido de por qué es el mensaje de Jesús la llave por la cual Dios va a decir, usted cree, usted no cree, Pablo, en este sentido, el Evangelio de Cristo es una herramienta para Dios demostrar de qué género es usted como ser humano, como individuo. De estos que aceptan que hay un regidor universal, o de estos que sencillamente, aunque lo aceptan, lo callan, lo disimulan, se hacen los locos y viven en rebeldía y en desobediencia. Entonces podemos ver que el juicio de Dios, con o sin el Evangelio de Cristo, es el mismo para todos los seres humanos en todas las épocas. La importancia del Evangelio de Cristo es porque debido al contexto en el que Pablo se encuentra, nos ayuda o le sirve a Dios para determinar este de los hombres que van por el camino de bien y este de los hombres que van por el camino del mal para los que rechazan el Evangelio de Cristo. Entonces podemos ver que la salvación o la justificación que hace Dios sobre los hombres es por fe, la cual es manifestada, esa fe que es lo que ellos creen, para Dios decir, tú eres justo, tú eres injusto, va manifestada en su estilo de vida, el que va creciendo en el bien o el que va decreciendo en el mal. Y la herramienta que Dios usa en este tiempo del apóstol Pablo es el Evangelio de Cristo. Con ese Evangelio de Cristo, Dios descubre, por decirlo así, quién es de los primeros y quién es de los segundos. Entonces, la fórmula sigue siendo la misma. Dios juzga entre quienes creen y entre quienes no creen. Y Pablo ha explicado porque el que cree es una persona que crece en bien y el que no cree es una persona que decrece en mal. Entonces, creo que podemos resaltar acá, bueno, ¿alguien tiene más cuestiones o interrogantes para sacar ya las conclusiones de este punto? ¿Qué? ¿Quién es yo, por favor? Sebastián. Sebastián, listo, Sebas, dime. Entonces, pues según entiendo, digamos, un grupo de indígenas o personas que en su momento no conocieron a Dios, ni la ley judía, ni tuvieron la oportunidad de que se les presentara el Evangelio de Cristo, entiendo entonces que por la misma perseverancia de ellos, como dice, por ejemplo, el versículo 7 de Romanos Sí. 2, en hacer el bien, en creer que hay un Dios que juzga entre el bien y el mal. Entonces, cuando ellos hacen el bien, Dios va a considerar esas obras como fe en Él y ellos van a ser salvados, o ellos, a pesar de ser humanamente buenos, se van a perder. No, es el primer caso. O sea, aclaramos, no es que nuestras obras nos hagan merecedores de alguna recompensa de Dios, sino que nuestras obras, o sea, cómo yo me comporto, habla de qué es lo que creo. Ya, y ese qué es lo que creo es lo que Dios determina para salvar o para condenar, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí, como por ejemplo, digamos, tú eres una persona que vas a tu trabajo con careta, protector de boca,
tomas muchos antibióticos, mantienes con saco. Todas esas obras, cuando las personas te ven, ¿qué creen? Esta persona tiene miedo de enfermarse, ¿cierto? Entonces, a través de tus obras podemos ver o discernir o determinar qué es lo que tú crees. Este muchacho cree que se va a enfermar en cualquier momento. Es lo que diríamos al ver tus obras. Ya. Entonces, Sí. en el caso de los indígenas, cuando ellos cada día buscaban el bien, procuraban el bien, eso habla de que ellos creen que efectivamente existe un bien, que es agradable, que es bueno, que vale la pena crecer en él. Entonces, no es que sus obras lo hacen merecedores de la salvación, sino de que hablan de qué es lo que creen. Entonces, Dios en esta justicia para personas que tuvieron una revelación muy básica, que es la revelación natural, de que existe un orden superior, Dios va a decir definitivamente, este señor, si hubiera escuchado de Jesucristo, es de los que hubiera aceptado porque es de esta clase, es que solamente hay dos clases, o es de los que creen en el orden moral superior divino, o es de los que sencillamente se rebelan y lo menosprecian, como dice Pablo en el versículo 4. Entonces, no, las obras, no es que sus obras, no es que el Evangelio de Cristo sea indispensable. El Evangelio de Cristo es útil para que Dios determine qué clase o qué género es la persona. Pero la salvación la va a dar Dios al ver, este cree, este no cree. Ya. Carlos, perdón, Dime. porque es que hay muchas personas, o sea, hay veces que uno escucha a alguien o hermanos de la iglesia o familiares o alguien que dice, no, esa persona es tan buena, esa persona es así, esa es a que uno se pone a pensar, o sea, esa persona recibirá salvación o no, pues porque, mejor dicho, como dicen tantas veces, que son personas que van, así sea que vayan a una iglesia católica o a otro lugar, pero que son muy buenas, que hacen muchas obras, que sí, respetan pues como lo de Dios, pero que no son que entregadas o como dicen que a toda hora con una Biblia debajo del brazo. Entonces, en ese día nada más una persona de la iglesia me decía, no es que yo conozco un vecino que ese señor, mejor dicho, es una gran persona, no le falta sino entregarse a Dios, o sea, entregarse más a Dios. Pero entonces, en ese sentido, yo entiendo que ella hablaba era del Evangelio, que pues que seguro no es una persona que se mantiene con la Biblia, leyendo la Biblia a toda hora o así, pero que es una persona que respeta, que conoce de Dios, que tiene ese temor de Dios, que respetan los mandamientos, pues que se Sí. ve y que da un buen testimonio. Claro, y de hecho yo voy a ir un paso más que tú. Uno conoce ateos que son mejores personas que uno, mejores calidades de personas que uno. Y son abiertamente personas que rechazan en el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Es un tema delicado, uno juzgar realmente quién puede ser salvo o quién no puede ser salvo, ¿cierto? Pero hablando, como la fe siempre es puesta a prueba, pues digamos que el día en esta época un ateo sea mejor persona que tú, pero tal vez no va a tener la base o el fundamento, digamos, dentro de 10 años, aprueben el canibalismo. Ese ateo en su moralidad perfecta va a decir, no, pues que el canibalismo es normal en nuestra sociedad, entonces yo voy a matar a otra persona para comérmela. Es un ejemplo. Entonces, eso no se puede determinar con base en nuestra moralidad, cómo nos comportamos. O sea, lo que hay realmente en el corazón del hombre no se puede determinar con eso. La única manera de Dios determinarlo es con el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Es el mensaje de que tú eres culpable, pero aquí hay un perdón gratis y espero que te alegres y seas agradecido por eso. Esa es la única manera de Dios determinar que usted es una persona que cree en esto, en el perdón, en el orden, en el pecado, en el castigo, y pues que quiere crecer en el bien o quiere ir por el camino del bien. El Evangelio de Cristo es la única forma como Dios al final va a determinar eso. O sea, eso está Claro, si yo claro. entiendo, perdón que te interrumpa, yo entiendo, por Sí, ejemplo, en el primer versículo que dice, por lo cual eres inexcusable, que nosotros en algún momento, pues lo que hablaba ahora Tati de los indígenas y de muchas culturas que sí, o sea, yo veo mucho, por ejemplo, Discovery, mucho tantas cosas que uno dice, hasta ya no ha llegado la palabra de Dios y como dijiste, pues Dios los va a juzgar
por cómo hayan actuado, pues eso lo entiendo. Pero igual en el caso de nosotros, lo que yo te decía, una persona muy buena persona, pero que rechazan la palabra, que no les gusta leer la palabra, que rechazan el evangelio. Entonces ahí sí digo yo que Dios los va a juzgar sobre el evangelio, Sí, ¿no? Porque exactamente, mira que acá dice lo con que base al dice, Evangelio. exacto lo que decía ahí Pablo, por lo cual eres inexcusable. Entonces, yo entiendo que él va a decir, no es que tú estuviste, alguien a ti te habló, tú tuviste quien te hablara de mi palabra, tú tuviste un Ok, familiar, un ya vecino o entendí, algo. ya entendí el punto, ya entendí el punto. Ah, Una cosa es que Dios va a juzgar a las personas en ausencia del Evangelio, o sea, que nunca escucharon del Evangelio. Cuando decimos eso, no estamos queriendo decir que Dios va a juzgar igual a las personas que vivieron sin el Evangelio, o sea, que lo escucharon y lo exacto. rechazaron. Porque como hemos visto, el Evangelio de Cristo es la máxima revelación de ese orden, de esa ley, de esa bondad. O sea, la persona de Jesús, ¿cierto? Infortunadamente, el Evangelio de Jesús hoy en día puede ser tantas cosas, tantas creencias, tantas religiones. Mm, Pero hablando de la persona de Jesús, del carácter de Cristo, de su obra de amor en la muerte, en la cruz y su resurrección y su promesa de vida eterna por amor, gratis, por gracia. Hablando de eso, nadie que rechace eso se puede considerar una persona justa o que cree en el orden de Dios, aunque siga ciertos estándares morales. ah. Ya, O eso salva, o está claro. inclusive salva, porque es que la palabra también lo ha dicho muchas veces, que es eso, o sea, que es solamente el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Exactamente. sí, pero ese era el punto, exacto. Yo creo que eso más o menos fue también lo que quiso preguntar ahorita Tati, de cómo se va a juzgar a los unos y a los otros. Sí, pero eso está No claro. nos, Ellos van a ser juzgados por fe, a pesar de no haber sido escuchados el Evangelio de Cristo, ¿cierto? ajá, Las personas que escucharon el Evangelio de Cristo y lo rechazaron, eh, esas obras de bondad no se les puede catalogar como que tienen la raíz de la fe, porque es que Cristo es la máxima revelación de ese camino recto. Sí. ujú, Entonces es lo que Pablo llama más adelante, lo que Pablo va a llamar más adelante, la justicia propia. O sea, mi sistema de moral propio no es el de Dios, porque sencillamente la máxima revelación del sistema moral de Dios, de la justicia de Dios, de su amor, de su propósito, de su bondad, de su rectitud, es la persona de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Entonces estamos claros hasta aquí. sí, 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 muy sí, o claro. sea, sí, el Evangelio de Cristo, como lo vimos, es una herramienta que sirve para revelar lo que hay en el interior del corazón del hombre. Es una herramienta, la predicación del Evangelio. Esto es una función, una de las características del Evangelio de Cristo, porque no quiero que nos confundamos, que salgamos a la calle. No, es que el Evangelio de Cristo solamente sirve para revelar el corazón del hombre. No cumple muchas funciones, vamos a verlas más adelante. Pablo las va a exponer más adelante, pero en este tema, en este tema que estamos viendo, de la legitimidad del juicio de Dios y de cómo están los hombres parados frente a ese juicio de Dios, en este tema, el Evangelio de Cristo es una herramienta que Dios mira o usa para mirar cómo está parado cada uno. Frente a aquellas personas que Dios no escucharon de Jesús y de su Evangelio, Dios va a usar otras herramientas, su estilo de vida, sus obras, cómo actuaron, qué creían. Entonces, espero que quede esto muy claro hasta acá. Sí, ¿Sí? sí, muy claro. Ok. Ujú. Entonces, podemos concluir. El juicio de Dios es válido porque nosotros también juzgamos. Entonces es válido que Dios juzgue. Ese es un punto de que podemos resaltar de acá. Segundo, el juicio de Dios apunta a la raíz de nuestro estilo de vida. ¿Cuál es esa raíz? ¿Qué creemos o qué no creemos? O sea, ¿qué rechazamos? Porque todos creen. Algunos rechazan, otros obedecen, ¿cierto? Entonces, el juicio de Dios descubre eso, qué hay allá en el interior
la raíz primordial del pensamiento, de las conductas y del corazón del hombre. Esto es lo que podemos sacar de aquí. En ese sentido, Dios ese problema, eso lo puede descubrir con ley o sin ley, con judaísmo o sin judaísmo. Dios puede descubrir o determinar qué es lo que hay en la creencia del corazón del hombre frente a la moral universal de Dios. Y el último punto es, en este sentido, aclaremos, en este ámbito, el Evangelio de Cristo es una herramienta que Dios usa como una especie de lupa, mirar qué hay en el corazón del hombre, si es de los que creen en la ley, en la justicia divina universal, y la sigue y va creciendo en ella, o si es de los que la rechazan y se van desviando cada día más. En este tema, en este aspecto, el Evangelio de Dios es útil para Dios determinar a qué género pertenece el individuo. Esas son las 3 conclusiones que podemos sacar. Espero pues que las estemos reflexionando, leamos y retroalimentemos. Yo creo que es hasta que está bien. ¿Alguna última cosa, hermanos, estimados? Bueno, el No. silencio me hace sumir. Muchas gracias, fue de bendición para mí, fue edificante. Sé que para ustedes también y espero seguir compartiendo y aprendiendo de ustedes. Bendiciones. Dios les Carlos, bendiga. muchas gracias. Dios te bendiga a ti también. Amén, Dios amén, les bendiga. amén. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta Chao, luego. buenas noches. Bendiga a Chao. todos.